Mi abuela cumplió 75 y organizó una fiesta. Nadie fue, sola con su pastel, mientras mi madre subía fotos del crucero por el Mediterráneo. Cancelé mi cena de ascenso y corrí a verla. ¿Qué pasó después? Siempre he odiado las fiestas familiares, pero el 35 cumpleaños de Brandon era especial. Sus padres insistían en que tenían noticias importantes. Sentada en el coche frente a su casa de las afueras, miré por las ventanas familiares e intenté obligarme a salir. Tengo 32 años, llevo 8 trabajando en una compañía de seguros, vivo sola en un pequeño apartamento y todavía tengo miedo de decepcionar a mis padres. Cada vez que mi madre me llama y me pregunta cuándo me voy a casar, me siento como una perdedora de 15 años. Y Brandon siempre ha sido la estrella de la familia, abandonó la universidad en su segundo año, pero sus padres se lo perdonaron porque estaba buscándose a sí mismo. Ahora tiene 35 años y sigue buscando, ya sea en el sector inmobiliario o lanzando una startup o comerciando con criptodivisas. Mi madre siempre decía que nací mayor que mi edad. De niño recogía los juguetes de Brandon, le hacía los deberes cuando se le olvidaban, mentía a los profesores diciendo que estaba enfermo cuando faltaba al colegio. Ellos lo llamaban responsabilidad. Yo lo llamaba cansancio. Cuando entré en casa, sentí el olor familiar del perfume de mi madre y del tabaco de mi padre, aunque hacía 5 años que había dejado de fumar. El salón estaba decorado con globos azules, el color favorito de Brandon. Sobre la mesa había una enorme tarta con las palabras: "Feliz cumpleaños, campeón". Campeón. Nadie sabía exactamente en qué era un campeón, pero sus padres siempre le llamaban así. En mi 19º cumpleaños, la tarta fue una tarta de supermercado con las palabras felicidades. Y eso que en las tartas a medida no había rosas rojas que me encantaban. Mi madre dijo que las rosas también estaban bien y yo estuve de acuerdo, como siempre. Delia, mamá me abrazó, pero fue mecánico. Brandon ya está aquí. Claro que llegué tarde, siempre llegaba tarde, siempre no era lo suficientemente buena, siempre hacía algo mal. Brandon estaba sentado en el sofá, cerveza en mano, hablándole a su padre de su nuevo proyecto. Llevaba el pelo perfectamente peinado, la camisa cara y el reloj reluciente. Siempre sabía cómo parecer exitoso, incluso cuando todo se iba al infierno. Recuerdo que hace un año vino a pedirme prestados $5,000 para una inversión millonaria. Mis padres se los dieron sin dudarlo. Cuando pedí ayuda para reparar el cuarto de baño tras una fuga en una tubería, mi madre me dijo que tenía que aprender a vivir dentro de mis posibilidades. Hola, hermanita, me guiñó un ojo. ¿Cómo van las cosas en tu aburrido trabajo? Trabajo aburrido. Ayudo a la gente a tramitar seguros cuando se meten en líos. Es un trabajo importante, pero siempre ha sido aburrido para Brandon. Estoy trabajando, respondí brevemente. ¿Y cómo van las cosas con ese nuevo proyecto tuyo? Oh, ya sabes, el mercado está difícil ahora mismo. Hizo un gesto con la mano, pero tengo unas cuantas ideas que despegarán pronto, unas cuantas ideas que funcionarán. Eso ya lo he oído 1000 veces, igual que el mercado es difícil y hay que esperar el momento adecuado. Y entonces los padres volvían a abrir la cartera. La abuela Ruth estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Tenía 78 años, pero la mente clara y la mirada aguda. Era la única que siempre me defendía cuando mis padres me comparaban con Brandon de una forma que no me favorecía. Me acerqué y la besé en la mejilla. ¿Cómo estás, abuela? Estoy bien, cariño, ven a sentarte a mi lado, las cosas se van a poner interesantes. Había algo extraño en su voz, pero antes de que pudiera preguntar qué era, mi padre levantó su copa de vino y la golpeó con el tenedor.
Lo hacía en todas las fiestas familiares, intentando llamar la atención, como si no estuviéramos ya todos sentados en la misma habitación mirándole. Todos, todos. Sonrió tan ampliamente que hacía años que no lo veía tan feliz. Tenemos grandes noticias para todos, especialmente para Brandon, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron noticias especialmente para mí? Quizás cuando me gradué en la universidad con honores. No, eso fue cuando se enfadaron porque no fui a la escuela de posgrado como habían planeado en un principio. Mi madre también sonrió de pie junto a mi padre. Parecían la pareja de un feliz anuncio de jubilación, planchados, felices, llenos de planes para el futuro. Como sabes, por fin vendimos la tienda, continuó papá. 30 años de trabajo y ahora podemos disfrutar de nuestra jubilación. Pero lo más importante es que tenemos $1.300.000 para legar a nuestros hijos. Sentí que el corazón empezaba a latirme más deprisa. $1.300.000. Podría pagar la hipoteca, comprarme un coche decente e incluso montar mi propio negocio con el que llevo años soñando. Ayudar a la gente no solo con los seguros, sino con la planificación financiera en general. Brandon se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes y decidimos, papá miró a Brandon con un orgullo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba a mí, que todo el dinero sería para Brandon, él sabe qué hacer con el dinero, tiene una visión, ambiciones, podrá multiplicar esta cantidad y asegurar el futuro de toda la familia. El tiempo parece haberse detenido. Todo el dinero va a Brandon, todo, no la mitad ni la mayor parte, todo. Miré a mis padres intentando comprender si había oído bien. Quizá me había perdido algo. ¿Y yo qué? Mi voz era más baja de lo que quería, pero pregunté de todos modos. Mi madre me miró con esa expresión que conocía desde la infancia, un poco disgustada, un poco decepcionada, como si hubiera vuelto a poco a hacer algo mal. Delia, querida, te sí, empezó con el tono de voz que se utiliza cuando se cuenta a los niños, la muerte de un pez de colores. Siempre has sido, bueno, digamos que has sido un fracaso. Nunca te has arriesgado, nunca has tenido grandes planes. Llevas 8 años en el mismo trabajo y ni siquiera intentas cambiar nada. Las palabras me golpearon como una bofetada. Nunca me he arriesgado y cuando pedí un préstamo para estudiar, a pesar de que mis padres decían que no podían ayudarme, y cuando me mudé a otra ciudad por trabajo, sin conocer a nadie allí, tienes 32 años y sigues solo, sin hijos, sin casa propia, continuó mi madre. Entendemos que es lamentable, pero la realidad es la que es. Tienes que buscarte la vida, añadió mi padre. Y Brandon es diferente. Tiene un potencial que hay que liberar. ¿Apoyo? ¿Cuándo me apoyaron? Cuando estaba en la universidad y trabajaba de camarera por las tardes y de cajera los fines de semana para pagarme los estudios, cuando tuve la gripe y estaba sola en casa con fiebre mientras ellos estaban ocupados ayudando a Brandon con su próximo proyecto, recordé cómo hace 2 años pedí prestados 3,000 para reparar mi coche tras un accidente. Mi madre dijo que no tenían dinero extra. Un mes después, Brandon recibió 10,000 por una idea revolucionaria de reparto de comida que fracasó en 2 meses. Brandon se quedó callado, mirando al suelo. Ni siquiera intentó objetar o decir que el dinero debía repartirse a partes iguales. Se limitó a esperar sentado a que le entregaran el cheque de $1.300.000. Mi propio hermano, con quien compartí mi infancia, mis juguetes, mis secretos. El salón estaba en silencio. Solo oía el tic-tac del reloj de pared y los latidos de mi corazón. Todos me miraban, esperando una reacción. ¿Lloro, histeria? Asentimientos sumisos, como siempre. Miré la tarta con la inscripción Feliz cumpleaños, campeón. Y de repente me di cuenta de que nunca en mi vida me darían una tarta así.
Nunca seré un campeón a los ojos de mis padres. Aunque llegara a ser presidente del país, dirían que Brandon lo habría hecho mejor. Y entonces la abuela Ruth se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, pero con la dignidad que me faltaba. Ahora me toca hablar a mí, dijo con voz firme. La abuela Ruth se quedó de pie en medio del salón, apoyada en su bastón de madera, y nos miró a cada uno por turno. Vi en sus ojos algo parecido a la calma que precede a la tormenta. Mamá y papá parecían un poco incómodos. No habían esperado que nadie quisiera añadir nada a su solemne discurso. Ruth, empezó papá con voz suave. Quizá no sea el momento adecuado, por eso es el momento perfecto, replicó la abuela, sin apartar los ojos de él. Lo que tengo que decir es para todos los presentes. Nunca había visto a mi abuela tan decidida. Normalmente estaba callada, observando desde la barrera, a veces dándome sabios consejos cuando acudía a ella con mis problemas, pero ahora emanaba de ella un cierto poder que hizo que incluso Brandon dejara la cerveza y se enderezara en su silla. Así que todo el dinero para Brandon, repitió la abuela, asintiendo con la cabeza, y que Delia se ocupe ella misma, qué interesante. Mamá, intervino mamá, hemos tomado una decisión informada. Brandon tiene más oportunidades de inversión. Oportunidades de inversión, sonrió la abuela, pero no fue cálida. Dime, querida, ¿qué sabes de las inversiones de tu hijo en los últimos 2 años? Brandon se puso tenso. Vi cómo agarraba la botella de cerveza y se le ponían blancos los nudillos. Abuela, no, empezó. Cállate, lo interrumpió Ruth bruscamente. Entonces volvió a mirar a sus padres. ¿Sabéis que vuestro hijo ha perdido $28,000 en los casinos en los últimos 6 meses? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mamá abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Papá miró a Brandon con expresión de haber visto un fantasma. ¿O que no bebe solo en vacaciones? Continuó la abuela, que siempre lleva una botella de whisky en el coche y cree que nadie nota el olor de los caramelos de menta que usa para ahogarlo. Eso no es verdad, exclamó mamá, pero le temblaba la voz. ¿No es verdad? La abuela miró a Brandon. Hijo, dile a tu madre que no es verdad. Míralas a los ojos y díselo. Brandon guardó silencio, se sentó con la cabeza gacha y le dio vueltas a la botella entre las manos. Lo miré y de pronto me di cuenta de que todos estos años, cuando parecía tan seguro de sí mismo y triunfador, no era más que una máscara. Y además, la voz de la abuela se hizo más tranquila, pero aún más amenazadora. ¿Sabes cuánto le debe a Tommy Correntes de East Street? Papá se puso pálido. Tommy Correntes era conocido en nuestro barrio como un hombre con el que no querías meterte. Prestaba dinero a altos tipos de interés a la gente que era rechazada por los bancos. ¿Cuánto? Alcanzó a decir papá a duras penas. $53,000, contestó la abuela con calma, con intereses, y tiene una semana más para devolver al menos la mitad. Mamá empezó a llorar, no muy fuerte, pero las lágrimas le corrían por las mejillas y no intentó secárselas. Papá se quedó mirando a Brandon como si no lo hubiera visto nunca. ¿Por qué no dijiste nada?, susurró. ¿Qué más habría dado? Habló por fin Brandon con la voz enfadada. De todas formas, habrías encontrado la forma de juzgarme. ¿Condenarte? No pude soportarlo. Condenarte. ¿Bromeas? Todos me miraron. Rara vez levantaba la voz y menos aún discutía con alguien de la familia. Toda mi vida continué sintiendo que algo caliente y desconocido se me acumulaba en el pecho. Toda mi vida he escuchado decir a todo el mundo lo maravilloso que es tu hijo, lo especial que es, que tiene un don que sin duda se hará millonario. Deli, cálmate, intentó intervenir mi madre. No, no me calmaré. Me levanté de la silla. ¿Qué soy? ¿Soy un fantasma? Llevo 8 años trabajando en el mismo sitio, es malo.
No puede conservar un trabajo más de un año porque se busca la vida. Vivo modestamente y no le pido dinero, soy aburrido, pide prestado constantemente y no devuelve el dinero, tiene dificultades temporales. Mi abuela me miró con orgullo. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba como si estuviera haciendo algo bien. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Sentí que mi voz se hacía más fuerte, pero no pude contenerme. Dices que no puedes apoyarme. ¿Quién me mantuvo en la universidad? ¿Quién? Te dimos dinero, empezó mi madre. Eso es mentira, interrumpió la abuela Ruth. Me miró con dolor en los ojos. Deli, querida, tengo que decirte algo. Cuando empezaste la universidad, tus padres tenían un fondo educativo para ti, $15,000 que habían estado ahorrando desde que naciste. Podía sentir el suelo flotando bajo mis pies. Pero un año antes de que empezaras, Brandon pidió dinero para una puesta en marcha. Prometió devolver el doble en 6 meses. Tus padres le dieron el dinero. Mamá no, susurró mi madre. Tengo que hacerlo, gritó mi abuela. Tiene derecho a saberlo, Deli, todo el tiempo que estuviste en la universidad, con 2 trabajos para pagarte los estudios, tu dinero estuvo en el bolsillo de tu hermano. Y cuando lo perdió en unas acciones, tus padres se callaron. La habitación giró a mi alrededor. $15,000. Recordé aquellos años en la universidad, cómo me dormía sobre los libros de texto después de una jornada de 12 horas, cómo comía una sola vez al día para ahorrar en la matrícula, cómo renunciaba a toda la diversión porque no tenía dinero. Papá no podía mirarme a los ojos. Pensábamos que nos lo devolvería, susurró. Realmente pensábamos. Y cuando os disteis cuenta de que no lo haría, ¿por qué no me lo dijisteis? Porque pensaron que tú podías encargarte, respondió la abuela por ellos, que eras fuerte y responsable, y Brandon necesitaba ayuda. Brandon siempre había necesitado ayuda. Miré a mi familia, a mis padres que no podían mirarme a los ojos, a mi hermano que aún no había dicho ni una palabra de disculpa. Y de repente me di cuenta de que esa no era mi familia. Eran personas que me utilizaban como un airbag, como alguien que siempre haría frente a la situación, que siempre comprendería, que siempre perdonaría. Yo también tengo noticias, dijo mi abuela con voz solemne. Tengo ahorros, $75,000, y siempre he pensado dejárselos a Delia. Mamá, empezó mi madre. No, la interrumpió mi abuela. Esta es una decisión definitiva. Delia se merece este dinero. Es la única de vosotras que vive honradamente y no pide a los demás lo que puede ganar. Miré a mi abuela y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de autocompasión, sino de gratitud. Gracias, abuela, dije en voz baja. Pero ¿sabes qué? No necesito tu dinero. Miré a todos los presentes. No necesito tu herencia, no necesito tu apoyo. He pasado 32 años intentando ganarme vuestro amor y solo ahora me doy cuenta de que nunca lo conseguiré. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Deli, espera, gritó mi madre. No, no me volví. Tú misma lo dijiste. Deja que me ocupe de mi vida yo sola. Así que lo estoy haciendo. Abrí la puerta y salí a la noche, dejando atrás mi antigua vida. Estuve media hora sentada en el coche frente a la casa de mis padres, temblando de rabia y conmoción. Me temblaban tanto las manos que no podía arrancar el motor. $15,000. Mi dinero, dinero que se suponía que me ayudaría a conseguir una educación. Pero en lugar de eso me pasé 4 años matándome a trabajar y viviendo a pan y mantequilla de cacahuete. El teléfono zumbaba con mensajes. Primero mi madre. Deli, vuelve por favor. Hablemos con calma. Luego mi padre. Lo has entendido todo mal. Ven mañana y lo hablamos. Y finalmente Brandon. Hermana, siento lo de hoy. ¿Podemos vernos este fin de semana? Borré todos los mensajes sin contestar. Cuando por fin llegué a casa, Marcos me estaba esperando en mi apartamento. Llevábamos saliendo 1 año y medio
y durante los últimos 6 meses prácticamente había vivido conmigo, no porque estuviéramos planeando avanzar hacia el matrimonio, sino porque tenía dificultades económicas temporales y no podía permitirse alquilar su propio apartamento. Por fin dijo sin apartar los ojos del televisor: pensaba que estabas perdida. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Otra vez algún drama? Lo miré tumbado en mi sofá, en mi apartamento que yo pagué, comiendo mi comida y viendo mi televisor. Cuando nos conocimos, trabajaba como encargado en una tienda de deportes y parecía ambicioso, pero en 1 año y medio sus ambiciones habían desaparecido y yo era la responsable de todo en nuestra relación. Marcus, tengo que hablar contigo. Me senté en el sillón frente a él. Un momento, el episodio está a punto de terminar. Hizo un gesto con la mano sin apartar los ojos de la pantalla. Un momento, siempre un minuto. Cuando necesitaba hablar de nuestra relación, solo un minuto. Cuando le pedía ayuda con la limpieza, un minuto. Cuando quería hablar de nuestros planes para el futuro, un minuto. Ahora cogí el mando a distancia y apagué la tele. Deli, ¿qué demonios? Por fin me miró. Estaba viendo esto. Los padres le dieron toda la herencia a Brandon, $1.300.000. Nada para mí. Marcus guardó silencio unos segundos, procesando la información. ¿Y qué? Se encogió de hombros. ¿Tienes trabajo? Un apartamento. ¿Por qué necesitas su dinero? ¿Por qué necesito su dinero? Miré al hombre con el que pensaba construir un futuro y no lo reconocí. Marcus, no se trata de dinero, se trata de cómo me tratan. Me han dicho a la cara que soy un fracasado. Quizá tengan razón. Cogió el mando a distancia. Te lo tomas todo demasiado en serio. No le des tanta importancia. No le des tanta importancia. Las mismas palabras que usaron mis padres para desestimar mis problemas toda la vida. Cuando me acosaban en el colegio, no le des importancia. Cuando mi jefe me acosaba, no le dieras importancia. ¿Sabes que llevo 5 años ahorrando para el primer pago de la casa? Pregunté en voz baja. ¿Y qué? ¿Sabes que en el 1 año y medio que llevamos juntos nunca me has preguntado si podías ayudarme en algo? Vives en mi apartamento, comes mi comida, usas mi internet y ni siquiera te ofreces a compartir los gastos. Te dije que estoy pasando por un periodo difícil. Comenzó a irritarse. Cuando consiga un trabajo adecuado, todo estará bien. Marcus, dejaste tu trabajo en la tienda hace 8 meses y desde entonces has solicitado trabajo en 5 empresas. 5 en 8 meses. Estoy esperando la oferta adecuada. Se levantó del sofá. No quiero trabajar en ningún sitio. La oferta adecuada, como la de Brandon con su inversión. De repente me di cuenta de que estaba atrayendo a gente que buscaba a alguien que se responsabilizara de ellos. ¿Y quién paga todo mientras tanto? Yo también me levanté. ¿Quién limpia, cocina, lava la ropa, va a la compra? ¿Quién resuelve todos los problemas mientras esperas la oferta adecuada? Dili, ¿qué te pasa? Me miró con auténtica sorpresa. Nunca te quejabas. Nunca me quejé. Igual que nunca me quejé a mis padres cuando me dieron todas las responsabilidades y dejaron que Brandon hiciera lo que quisiera. Igual que me callaba cuando mis compañeros de trabajo me cargaban con tareas extra porque sabían que Delia nunca diría que no, que Delia se encargaría, que Delia nunca montaría una escena. Quizá ese sea el problema, dije. Nunca me he quejado, nunca exigí nada, nunca dije lo que quería. El teléfono volvió a sonar. Era la abuela Ruth, contesté, intentando ocultar las lágrimas en mi voz. Deli, cariño, ¿cómo estás? No muy bien, abuela. ¿Puedo ir a verte? ¿O tú puedes venir a mí? Tenemos que hablar. Miré a Marcus, que ya había vuelto a encender la tele y hacía como si nuestra conversación no hubiera tenido lugar. Iré a tu casa, dije. ¿A dónde vas? Preguntó Marcus mientras yo empezaba a hacer la maleta. A casa de la abuela. ¿Y la cena?
Creía que ibas a cocinar algo. Me detuve en la puerta y lo miré. Un hombre de 34 años viviendo en mi piso con mi dinero y esperando que yo le diera de comer. Hay huevos en la nevera, dije. Puedes hacerte una tortilla. Pero ya sabes que no sé cocinar, hizo una mueca. Ya aprenderás. Tardé 40 minutos en llegar a casa de mi abuela. 40 minutos para replantearme toda mi vida, cada vez que cedía, cada vez que callaba, cada vez que hacía el trabajo de otro para no causar problemas. La abuela Ruth vivía en una casita a las afueras de la ciudad. La casa era vieja pero acogedora, con un jardín donde cultivaba tomates y flores. Cuando llegué, ella ya estaba esperando en el porche con una taza de té en la mano. Puse la tetera. Nos sentamos en su pequeña cocina y la abuela me contó cosas que nunca había sabido de mi propia familia. Tu madre siempre ha sido débil, me dijo mientras removía el azúcar en el té, y tu padre es un buen hombre, pero prefiere hacer la vista gorda ante los problemas antes que resolverlos. Cuando naciste, esperaba que eso cambiara. Eras una niña tan inteligente, tan responsable. Demasiado responsable para tu edad, añadí con amargura. ¿Y sabes cuál es mi culpa? Pensaba que si no interfería todo se arreglaría solo, que tus padres se darían cuenta de lo injustamente que te estaban tratando, pero no lo hicieron. Recuerdo que cuando tenía 12 años, mi madre me dijo que tenía que cuidar de Brandon mientras ellos se iban de fin de semana a visitar a unos amigos. Él tenía 9 años, pero ella dijo, eres mayor, eres más responsable. Y cuando tenía 15 años y quise ir al baile del colegio, me dijo que no podía comprarme un vestido porque Brandon necesitaba equipo de béisbol. Recuerdo aquel baile. La abuela sacudió la cabeza. ¿Tenías tantas ganas de ir? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo del dinero para la universidad y todo eso. Porque tenía miedo de arruinar a la familia, suspiró la abuela. Pensó que si no sabías la verdad, al menos tendrías una familia. Y ahora ni siquiera tengo eso. Ahora tienes la oportunidad de construir una vida de verdad, me cogió de la mano. Deli, tienes que venir aquí. ¿Aquí? Tengo una habitación para invitados. Soy mayor, disfrutaré de la compañía y necesitas tiempo para averiguar lo que realmente quieres de la vida. Pensé en mi apartamento donde Marcus me esperaba con sus exigencias para preparar la cena, en mi trabajo, donde mi jefe me cargaba con los proyectos de otras personas porque sabía que no me negaría, sobre mis padres que probablemente seguían esperando a que les llamara para pedirles perdón. No puedo dejarlo así como así, me dije. ¿Qué te retiene? Pensé en ello. En efecto, ¿qué me frenaba? ¿Era el miedo, la costumbre o simplemente la falta de voluntad para admitir que toda mi vida había sido un error? Sonó el teléfono. Brandon, no contestes, dijo la abuela. Tal vez quiera disculparse. Deli, escucha, necesito hablar contigo. Mi hermano sonaba preocupado. ¿Puedo verte mañana? ¿De qué podemos hablar, Brandon? Bueno, de lo de hoy. Sé que estás disgustado por lo de la herencia, pero piénsalo bien. Realmente tengo planes para hacer crecer ese dinero. Quizá cuando tenga éxito pueda compartirlo contigo, compártelo conmigo. Mientras tanto puedo darte unos miles para que no te enfades, continuó. Ya sabes lo importante que es para una familia permanecer unida. Mi abuela me miró y pude leerlo en sus ojos. Ahora ves cómo es de verdad. Brandon, dije con calma, no estoy enfadada por la herencia. No, estoy enfadada porque me robaste $15,000 y ni siquiera te disculpaste por ello. Deli, eso fue hace mucho tiempo y porque ahora no llamas para disculparte, sino para asegurarte de que no te arruino la vida. No te importa que sufra, solo te importa que no diga nada, como siempre. Estás exagerando. No, Brandon, por primera vez en mi vida no estoy exagerando, veo las cosas como son. Colgué el teléfono y miré a mi abuela. ¿Puedo mudarme mañana? La mudanza duró solo un día,
Cuando me di cuenta de las pocas cosas que tenía en realidad, me sentí un poco triste. 32 años de mi vida cabían en la parte trasera de un camión pequeño. Marcus me observó mientras empaquetaba con cara de haberme vuelto loca. Deli, ¿hablas en serio? Se sentó en el sofá con el café que le había preparado por la mañana por costumbre. ¿Para una vieja que vive en medio de la nada? Para ti, respondí, metiendo los libros en una caja. Egoísta. Me preguntó cómo llamaba él a vivir en mi apartamento durante 1 año y medio sin pagar nada, o al hecho de que yo cocinara, limpiara y lavara su ropa mientras él se buscaba a sí mismo. Quizá ha llegado el momento de que me vuelva un poco egoísta, dije. Mientras recogía la última caja, Marcus seguía esperando que cambiara de opinión. Vale, vete a quedarte con tu abuela una semana, cálmate y luego vuelve. Marcus, me detuve en la puerta. Las llaves del apartamento están sobre la mesa. El alquiler del mes que viene está pagado, pero no vamos a romper definitivamente, ¿verdad? Sonó asustado por primera vez. Nunca estuvimos juntos de verdad, le contesté. La casa de la abuela Ruth estaba en la ciudad de Maple Creek, a 100 kilómetros de mi antigua vida. Tenía una población de 12,000 habitantes, una calle principal con tiendas de antigüedades, una cafetería donde todo el mundo se conocía por su nombre y una biblioteca que era el orgullo de la comunidad local después del ajetreo de la gran ciudad. Este silencio me pareció un lujo increíble. ¿Te gusta estar aquí?, me preguntó mi abuela en la cena del primer día. Es tranquilo, contesté. Muy tranquilo. ¿Quieres volver? No, me sorprendió mi propia rapidez de respuesta. Al día siguiente mi abuela me llevó a explorar la ciudad. En la cafetería Maple Leaf, la dueña Mary se enteró de que yo era la nieta de Ruth e inmediatamente me dijo que realmente era la mujer más simpática de todo Maple Creek y que tenía suerte de tener una abuela como ella. En la tienda de antigüedades, el dueño, el señor Thompson, me contó cómo su abuela le ayudó cuando tuvo un infarto. Vino todos los días hasta que se recuperó, trayéndole comida y medicinas. Tu abuela es una persona excepcional, me dijo. Miré a mi abuela con nuevos ojos. En casa siempre había sido solo una abuela, callada, modesta y que no llamaba la atención. Pero aquí en Maple Creek era una parte importante de la comunidad, alguien con quien los demás podían contar. ¿Por qué nunca me contaste nada de tu vida aquí?, le pregunté de camino a casa. Nunca me lo preguntaste, sonrió la abuela. Cuando venías de visita siempre estabas ocupada, con el trabajo, con Marcus, con tus padres. No quería agobiarte con mis propios asuntos. Otra vez, una vez más alguien pensó que debía contener mis nervios, no decir demasiado, porque todo el mundo decide por mí lo que puedo y no puedo manejar. Abuela, quiero saberlo todo sobre tu vida real, no solo lo que nos enseñabas cuando venías a visitarnos en vacaciones. Y me lo contó. Resulta que tras la muerte de su abuelo hace 8 años, su abuela no se quedó en casa llorando. Se hizo voluntaria en un refugio local de animales. Organizó actos benéficos para niños de familias con pocos recursos. Dave Afnal ayudó a ancianos a hacer la compra y acudir al médico. A los 78 años era más activa que yo a los 32. ¿Cómo haces todo eso?, le pregunté asombrado. Cuando haces lo que te gusta, encuentras tiempo, me contestó. Me puse a pensar qué me gustaba hacer. En los últimos años, toda mi vida había girado en torno a lo que tenía que hacer. El trabajo que me asignaban, las tareas domésticas, cuidar de Marcus, visitar a mis padres. No lo sé, admití. Hace tiempo que no lo pienso. Pues piénsalo ahora, tienes tiempo. A la semana siguiente, mi abuela me presentó a Emily Harrison, la directora de la biblioteca local. Emily tenía unos 50 años, era una mujer enérgica de pelo gris y ojos inteligentes detrás de unas gafas.
Ruth me ha dicho que estás buscando trabajo, me dijo mientras nos sentábamos en su despacho entre las estanterías de libros. El sueldo es bajo, pero el trabajo es interesante. Le hablé de mi experiencia en una compañía de seguros, de trabajar con clientes, de lo mucho que disfrutaba ayudando a la gente a entender documentos complejos. Suena muy bien, asintió Emily. En la biblioteca también trabaja mucha gente, sobre todo ahora que estamos lanzando programas de alfabetización digital para adultos. Mucha gente mayor quiere aprender a usar los ordenadores, pero tienen miedo de parecer estúpidos. Alfabetización digital para adultos. Tengo experiencia en explicar cosas complejas con un lenguaje sencillo, le dije. ¿Cuándo puedes empezar? Al menos mañana. Trabajar en la biblioteca no era lo que esperaba. Pensé que sería tranquilo y sosegado, ordenar libros, ayudar a la gente a encontrar la literatura adecuada. Pero la biblioteca local era el centro de la vida comunitaria de Maple Creek. Allí se organizaban lecturas para niños, clubes de aficionados, conferencias de historiadores locales y cursos de informática. Mi primera clase de alfabetización digital estaba formada por 5 personas de entre 55 y 70 años. Venían con cuadernos y bolígrafos, dispuestos a anotar cada palabra, y veían los ordenadores como explosivos que podían detonar en cualquier momento. Vale, dije, sentándome ante uno de los ordenadores. Empecemos por lo más sencillo. Esto es un ratón, no muerde. Varias personas rieron nerviosas. La regla más importante es que no romperéis nada, continué. Y si algo sale mal, lo arreglaremos. El primero en atreverse a tocar el ratón fue el señor Jenkins, un veterano de 80 años que quería aprender a escribir correos electrónicos a sus nietos. Le temblaban las manos, pero estaba decidido. He enseñado a jóvenes a conducir tanques, dijo. Puedo manejar esta cosa. 1 hora y media más tarde, Jenkins envió su primer correo electrónico. Cuando apareció en la pantalla una respuesta de su nieto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dice que está orgulloso de mí, dijo en voz baja, que soy un abuelo genial. Le miré y sentí algo desconocido, satisfacción por el trabajo, no solo el cumplimiento de los deberes, sino la verdadera alegría de ayudar a una persona. Un mes después, mis clases se convirtieron en el programa más popular de la biblioteca. La gente se apuntaba, traía amigos y se lo contaba a sus vecinos. Deli, tienes mucho talento, me dijo. Tienes una manera de explicar cosas complejas de forma que la gente no se avergüence de no saberlas. Quizá porque yo misma no sabía muchas cosas y comprendo ese sentimiento, le contesté. Fue entonces cuando conocí a Jess. Jess Walker, de 37 años, es padre divorciado de Sofía, de 9 años. Trabajaba como electricista y venía a la biblioteca con su hija todos los sábados. A Sofía le encantaba leer y Jess se sentaba junto a una revista técnica y esperaba pacientemente a que eligiera nuevos libros. Perdone, se me acercó un sábado. ¿Puede ayudarme? Sofía quiere un libro sobre saltamontes, pero no entiendo cómo funciona este buscador. Por supuesto, le enseñé a utilizar el catálogo. Ella lee de todo, desde cuentos de hadas hasta enciclopedias. A veces creo que es más lista que yo. Tienes una hija maravillosa, gracias. Ella es lo mejor que tengo. Jess no intentaba hacerme daño, no soltaba indirectas, no jugaba. Era solo un padre que amaba a su hija y trataba de darle lo mejor. Era tan inusual después de Marcus y sus constantes demandas de atención. El sábado siguiente, Sofía vino corriendo con un libro nuevo. Mira lo que te he encontrado. Un libro sobre una chica que se hizo veterinaria. Genial, ¿quieres ser veterinaria? Sí, o bibliotecaria como tú, o las dos cosas. Jess sonrió. Ella tiene grandes planes para su vida. Eso es bueno, le dije. Los sueños deben ser grandes. Empezamos a hablar
Resultó que Jess se había divorciado hacía 2 años, cuando su mujer decidió que la vida en un pueblo pequeño era demasiado aburrida para ella. Se mudó a Los Ángeles, llama a su hija todos los meses y le envía regalos en vacaciones. A veces Sofía me pregunta por qué no viene su mamá, me dijo. No sé qué decirle. ¿Dices la verdad? ¿Qué verdad? ¿Que su madre prefirió su carrera de actriz a su familia? ¿Que cree que somos un obstáculo para sus sueños? ¿Que la quieres y que nunca la dejarás? Jess me miró largamente. Eres una mujer muy sabia, Deli. No lo soy. Solo sé lo que es sentirse abandonada por aquellos que se supone que te quieren. Mientras tanto, las llamadas desde casa no cesaban. Al principio mi madre llamaba casi todos los días. Deli, querida, ¿cuándo vuelves? Te echamos de menos. No lo sé, mamá, pero es ridículo vivir con tu abuela en medio de la nada. Tenías un buen trabajo, un piso. Aún tengo trabajo. ¿Qué trabajo? ¿En la biblioteca? Deli, no es serio, no es serio. Ayudar a la gente a aprender y descubrir nuevas oportunidades no es serio. Pero perder dinero en un casino como Brandon sí es serio. Para mí sí es serio, respondí. Estás cometiendo un error, insistió mi madre. Podrían haberlo discutido con calma. Marcus llamó a sus padres. Por supuesto que lo hizo. Se quejó de que le había dejado sin avisar, de que no estaba siendo razonable. Y mis padres, que nunca se habían interesado por mi relación, de repente se preocuparon. Mamá, ¿alguna vez me has preguntado si era feliz con Marcus? Bueno, pensábamos que nos dirías si algo iba mal. Lo hice, pero no con palabras. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, pero no pararon. Mi padre trató de convencerme de comportarme razonablemente. Brandon sugirió olvidar el pasado y seguir adelante. Incluso Marcus llamó unas cuantas veces diciendo que estaba dispuesto a perdonar y que podíamos empezar de nuevo, perdonar por mí. Me preguntó para qué exactamente, pero lo más extraño era que cada semana esas llamadas me molestaban menos. Las voces del pasado parecían cada vez más lejanas y mi nueva vida en Maple Creek era cada vez más real e importante. Has cambiado, dijo la abuela una tarde mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol. ¿Para bien o para mal? Te has convertido en ti misma y quién soy yo, una mujer fuerte e inteligente, que sabe lo que vale y no tiene miedo de defender sus intereses. Pensé en lo de ayer en la biblioteca. Emily me sugirió que solicitara una subvención para ampliar los programas de educación digital. Hace un año le habría dicho que no estaba preparada, que necesitaba a alguien con más experiencia. Pero ayer dije, por supuesto, lo intentaré. Tengo algunas ideas. ¿Sabes, abuela? Le dije. Dicen que una persona no puede cambiar después de los 30, pero yo siento que acabo de empezar a vivir una vida de verdad. Un año en Maple Creek pasó como un largo y tranquilo suspiro. Aprendí a despertarme no con el despertador, sino con el canto de los pájaros al otro lado de la ventana. Aprendí a cocinar las recetas de mi abuela y a cuidar de su huerto, pero lo más importante es que aprendí a escuchar mi propia voz, que había estado ahogando durante años con las exigencias y expectativas de otras personas. Mis cursos de alfabetización digital se hicieron tan populares que la biblioteca recibió una subvención para ampliar el programa. Desarrollé cursos distintos para grupos de edad diferentes, desde cincuentones que querían dominar las redes sociales, hasta octogenarios que soñaban con comunicarse con sus nietos a través de videollamadas. Cada éxito de mis alumnos me daba más satisfacción que todos los años de trabajo en una compañía de seguros. Mi relación con Jess se desarrolló lentamente, sin presiones ni dramas. Pasábamos las tardes juntos. Él me ayudaba con las reparaciones en casa de mi abuela. Yo ayudaba a Sofía con sus deberes. A veces nos sentábamos en el porche, mirábamos las estrellas y hablábamos. Por primera vez en mi vida estaba con un hombre
que no me exigía constantes pruebas de amor, que no esperaba que le leyera el pensamiento, que no intentaba cambiarme. ¿No temes que sea demasiado aburrida?, le pregunté una noche. ¿Aburrida?, se rió Jess. ¿Sabes que la semana pasada convenciste al señor Wilson, de 80 años, para que se creara una cuenta en Facebook y encontrara a sus compañeros de universidad? Se pasó toda la noche despierto enviando mensajes a sus viejos amigos. No es aburrido, Deli, es mágico, pero la mayor felicidad para mí fue cómo cambió mi relación con mi abuela. Nos hicimos amigas de verdad. Me contaba historias de su juventud, de su abuelo, de lo duro que era para ella estar sola. ¿Quieres saber un secreto? Me dijo un día que estábamos plantando rosas nuevas juntas. Siempre he soñado con tener una nieta que fuera mi amiga y yo siempre he soñado con tener a alguien que me quiera por lo que soy, le contesté. Nos sonreímos y pensé que podría ser el momento más feliz de mi vida, pero la felicidad rara vez dura mucho sin pruebas. En febrero mi abuela empezó a quejarse de fatiga. Al principio lo achaqué al invierno. Los meses fríos son duros para todos, pero cuando la fatiga no desapareció en primavera, sino que se intensificó, insistí en ver a un médico. Era cáncer de páncreas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mi abuela al médico con la misma tranquilidad que si hablara de la previsión meteorológica. En esta fase, normalmente de 3 a 6 meses, respondió. ¿Pero puede someterse a quimioterapia? No, interrumpió mi abuela. Quiero pasar el resto del tiempo en casa con mi nieta. Los meses siguientes fueron a la vez los más duros y los más gratificantes de mi vida. Cuidé de mi abuela y ella siguió cuidando de mí. Incluso cuando estaba cada vez más débil, insistía en que no dejara mi trabajo en la biblioteca. Tu vida no debe detenerse por mi culpa, me decía. Abuela, tú eres la parte más importante de mi vida. En junio la abuela Ruth murió mientras dormía, cogida de mi mano. Sus últimas palabras fueron: recuerda quién eres, Deli. Nunca dejes que nadie vuelva a disminuir tu valor. El funeral estaba lleno de gente. La mitad de Maple Creek vino a ver a la mujer que había cuidado de todos durante tantos años en su último viaje. El señor Jenkins, mi primer alumno de informática, trajo un autobús lleno de gente de los pueblos vecinos, todos los cuales habían recibido ayuda de la abuela a lo largo de los años. Era toda una señora, me dijo el pastor después de la ceremonia. Mi familia también vino. Mis padres, Brandon e incluso Marcus aparecieron intentando parecer guapos, se apiñaron alrededor del coche como si temieran contagiarse de toda la sinceridad del duelo. Nuestro más sentido pésame, cariño, me abrazó mi madre con frialdad. Sabemos cuánto querías a la abuela. Gracias por venir, respondí educadamente. Siempre nos mantenemos unidos en tiempos de necesidad, añadió mi padre. Esto es familia, familia. Me pregunto dónde estaba esta familia cuando yo cuidaba de mi abuela enferma, cuando me llamó y me pidió que al menos la visitara. Mi madre decía que era alérgica a los olores medicinales y mi padre que no podía mirar a los enfermos. Después del funeral, el notario leyó el testamento. Mi abuela me dejó la casa y todas sus posesiones, $75,000 en ahorros tal como había prometido, y una sorpresa más. Resulta que a lo largo de los años mi abuela había comprado acciones en varias empresas y ahora valían casi $100,000. $175,000, repitió el notario, más la casa que está valorada en unos 120,000. Miré los papeles y no me lo podía creer. La abuela no solo me había dejado dinero, me había dejado la oportunidad de construir mi propia vida sin miedo al mañana. Vaya, susurró Brandon. ¿Quién iba a decir que una vieja chocha tenía tanto dinero? Vieja puta. Así llamaba a su abuela, que durante años le había protegido de las consecuencias de sus propias decisiones. Pasé los siguientes días ordenando las pertenencias de mi abuela.
Algunas las doné a organizaciones benéficas, otras a personas que la conocían y la querían. En el dormitorio, en una vieja caja, encontré una carta dirigida a mí. Querida Deli, escribió mi abuela, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí y te quedan muchas preguntas. Sé que tu familia no entenderá mi decisión de dejártelo todo. Ellos creen que el dinero debe ir a quien lo merece por derecho de nacimiento o necesidad, pero yo siempre he creído que el dinero debe ir a una persona que lo utilice sabia y felizmente. Eres el único de nuestra familia que lleva una vida honesta, eres el único que piensa en los demás sin olvidarse de sí mismo. Eres el único que tiene el poder de cambiar y crecer. Utiliza este dinero para construir la vida que sueñas. No dejes que nadie te dicte cómo vivir y recuerda, una verdadera familia no son aquellos con los que compartes sangre, sino aquellos que comparten amor contigo. Con todo mi amor, tu abuela Ruth, P. de Jess, es un buen chico. Dale una oportunidad. Lloré con esta carta, pero no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Incluso después de su muerte, mi abuela siguió cuidando de mí, pero la paz no duró mucho. Una semana después del funeral, Brandon vino a verme. Tenía un aspecto terrible, delgado, caído, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño o por el alcohol. Deli, necesito hablar contigo, dijo sin saludarme. Pasa, le hice pasar. ¿Quieres café? No, estoy bien. Se sentó a la mesa de la cocina y puso las manos sobre ella. Las vi temblar. Escucha, tengo problemas. ¿Qué tipo de problemas? El dinero que me dejaron mis padres, lo perdí. No me sorprendió. La abuela lo predijo hace un año. ¿Todo? Pregunté. Casi todo. Me quedan 30,000, tal vez 40,000. Se frotó la cara con las manos. Creía que sabía invertir. Creía que entendía el mercado mejor que nadie. ¿Y las deudas de Tommy corrientes? Ascienden a 80,000 con intereses. Con intereses. La voz de Brandon temblaba. Deli, necesito ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Esta casa, miró alrededor de la cocina, vale más de $100,000. Si la vendemos y nos repartimos el dinero... Espera, levanté una mano. ¿Nosotros? ¿Dividimos? Brandon, esta es mi casa. Mi abuela me la dejó. Pero somos familia, saltó de la silla. No puedes ver cómo me ahogo. Sí puedo, sobre todo después de que me hayas visto ahogarme todos estos años. Es diferente, comenzó a caminar por la cocina. Siempre te has ganado tu propio camino, porque me obligaron, porque nadie iba a ayudarme. Deli, sé razonable, Tommy no está bromeando. Si no le doy el dinero a fin de mes... ¿Qué? ¿Qué pasa? Brandon no contestó, pero por la expresión de su cara me di cuenta de que las cosas estaban muy mal. Vale, dije tras una pausa, puedo prestarte 20,000, no como un regalo, sino como un préstamo, a cambio de un recibo. ¿20,000? Me miró indignado. Deli, necesito al menos 50. 20 es todo lo que puedo hacer. Necesito el resto del dinero para mis propios planes. ¿Qué planes? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero en este agujero? Agujero. Llamaba agujero a Maple Creek, un pueblo donde la gente se conocía por su nombre, donde ayudaban a sus vecinos, donde se valoraba la honradez y la amabilidad. No es asunto tuyo, dije con calma. ¿No es asunto mío? Brandon se ruborizó. Soy tu hermano. Estoy en problemas y tú solo piensas en ti mismo. Sí, lo estoy, por primera vez en mi vida. ¿Y sabes qué? Se siente muy bien. Se fue dando un portazo, pero al día siguiente volvió con sus padres. Delia, querida, empezó mi madre en cuanto entramos en casa. Nos hemos enterado de lo de Brandon. Lo sé, respondí. Me ofrecí a ayudarle. 20,000 no es ayuda, intervino papá. Es una burla. Significa que $20,000 que gané con trabajo muy honrado y que estaba dispuesta a regalar por nada son una burla.
No me sobra el dinero, dije. Eso es mentira, replicó mi madre secamente. Tienes todo el dinero que te dejó tu abuela. ¿Y qué? Vende la casa, dijo papá. De todas formas, aquí no tienes nada que hacer. Encausa tu vida y el dinero ayudará a Brandon a pagar sus deudas y empezar de nuevo. ¿Y yo qué? Tu vida es una huida de la realidad. Mi madre se sentó a mi lado y me cogió la mano. Deli, aquí te escondes del mundo real, de las relaciones reales, de tu carrera, de tu futuro, de las relaciones reales, como la que tuve con Marcus, de una carrera real, como la de la compañía de seguros en la que me estaban utilizando, de un futuro real, como el que mis padres habían planeado para mí. No me estoy escondiendo, dije en voz baja. Eso no es vivir, me interrumpió Brandon. Eso es existir, la biblioteca en medio de la nada, los cursos para ancianos. ¿Para qué malgastas tu vida? Para lo que yo gasto mi vida, para ayudar a la gente a encontrar nuevas oportunidades, para hacer un trabajo que me da alegría, para tener una relación con un hombre que me respete, para cuidar de la comunidad que se ha convertido en mi verdadera familia. La familia es más importante que el dinero, continuó mi madre. Tú no dejarías a tu hermano en la calle. Y tú me dejaste a mí, respondí. Cuando tuve problemas, ¿dónde estabas? Cuando cuidaba de mi abuela enferma, ¿quién me ayudó? Fue decisión tuya mudarte aquí, dijo mi padre. Fue mi salvación. La conversación duró otra hora. Intentaron convencerme de que me comportara razonablemente, pensara en mi familia, no fuera egoísta, y por primera vez en mi vida vi claramente quiénes eran en realidad. No eran padres preocupados por mi suerte, sino personas acostumbradas a que siempre me sacrificara por su tranquilidad. No voy a vender la casa, dije finalmente, y no voy a darle a Brandon más de 20,000. Esa es la decisión final. Se marcharon furiosos. Una semana después recibí una citación judicial. Brandon me demandaba intentando demostrar que mi abuela estaba incapacitada cuando redactó su testamento. No estaba asustada, al contrario, estaba enfadada, ira real y pura que no había sentido en años. ¿Cómo se atrevían a cuestionar la inteligencia de una mujer que, hasta sus últimos días, era más lista que todos ellos juntos? Contraté a una abogada, una mujer joven, pero con experiencia, llamada Rebecca Stone. Escuchó mi historia, notas en mano. Tienes un caso sólido, dijo finalmente, pero prepárate para que la familia utilice todo lo que pueda contra ti. Intentarán presentar esto como prueba de que usted influyó en la anciana enferma, pero eso es absurdo, por supuesto. Pero el tribunal tiene que considerar todos los argumentos. Los meses siguientes fueron un infierno. Brandon realmente sacó todas las paradas. Afirmaba que yo había aislado a mi abuela de su familia, que le estaba lavando el cerebro, que utilizaba su enfermedad para mis propios fines. Pero yo tenía pruebas, certificados médicos que confirmaban que mi abuela fue plenamente capaz hasta las últimas semanas de su vida, testimonios de vecinos sobre su activa vida social, registros de la biblioteca donde asistimos juntas a varios actos. El día más doloroso fue cuando Brandon trajo a casa a dos hombres con trajes oscuros. Yo estaba en casa plantando flores nuevas en el jardín de mi abuela. Delia se me acercó. Brandon, te presento a ellos. Estos son Vinny y Rick. Son los socios de Tommy Correntes. Los hombres estaban en silencio, pero sus ojos hablaban por sí mismos. Hemos oído que no quieres ayudar a tu pariente, dijo el mayor. Eso es una estupidez, chica. Mi ayuda es mi decisión, respondí, intentando ocultar el temblor de mi voz. A veces la gente toma malas decisiones, añadió el otro. Era una amenaza abierta en mi propia tierra. Tienes que irte, dije con firmeza. Ahora. Deli, no seas estúpida. Empezó Brandon, pero le interrumpí. ¿Has traído a esta gente a mi casa?
¿A casa de mi abuela? ¿Cómo te atreves? Solo quería que entendieras la gravedad de la situación. Me he dado cuenta de que estás dispuesto a utilizar cualquier método para conseguir lo que quieres, incluso amenazar a tu propia hermana. Los hombres se marcharon, pero antes de hacerlo, el mayor dijo: piénsalo bien, niña, la familia es sagrada. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana con el bate de béisbol de mi abuelo y miré la carretera, pero no vino nadie. Por la mañana llamé a Rebeca y le conté lo de las amenazas. Esto cambia el caso, dijo seriamente. Ahora podemos presentar una denuncia por intimidación a un testigo. El juicio duró 3 meses. Brandon intentó demostrar que mi abuela tenía demencia, que yo la había manipulado, que el testamento no era válido, pero todos sus argumentos fueron refutados. El día más duro fue cuando testifiqué. El abogado de Brandon trató de presentarme como una persona interesada que se aprovechaba de una anciana enferma. ¿No es cierto que te fuiste a vivir con tu abuela justo después de una pelea con tu familia por dinero?, preguntó. Me fui a vivir con mi abuela porque necesitaba tiempo para replantearme mi vida, respondí. Y no fue casualidad que eso ocurriera justo cuando tus padres anunciaron su herencia. No fue casualidad. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo me trataba realmente mi familia. ¿Y decidiste vengarte? Decidí empezar a vivir por mí misma. Cuando el abogado me preguntó por qué permití que mi abuela me dejara todo el dinero, miré directamente a Brandon, porque sabía que lo utilizaría sabiamente, que no lo perdería en el casino ni lo gastaría en drogas o alcohol, que lo utilizaría para ayudar a los demás como ella había hecho toda su vida. El tribunal falló a mi favor, el testamento fue reconocido como válido y las acusaciones de Brandon resultaron infundadas. Pero lo más importante es que el juez condenó públicamente los intentos de intimidarme por parte de mis acreedores. Nadie tiene derecho a utilizar amenazas para influir en las decisiones judiciales, dijo. Salí del tribunal como un hombre libre. La casa era mía, el dinero era mío, mi vida era mía. Brandon me esperaba fuera de él y empezó. ¿Yo qué?, pregunté. ¿Te estás disculpando por las amenazas? ¿Por intentar quitarme lo último que me quedaba de mi abuela? Realmente necesitaba ayuda. No necesitabas ayuda, necesitabas que alguien pagara por tus errores. Somos hermanos, no, dije con firmeza. Los hermanos no se hacen cosas como tú me hiciste a mí, solo somos personas que comparten los mismos padres. Eso es todo lo que somos. Me alejé de él y no miré atrás. Los meses siguientes fueron el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Utilicé parte del dinero de mi abuela para abrir mi propio centro de formación, Digital Bridges. Ofrecíamos cursos de informática, ayuda con la banca electrónica y formación en redes sociales. El centro estaba situado en una vieja casa de la calle principal, que renové y equipé. El primer día de apertura se inscribieron 23 personas. A finales de año había más de 100. Venían incluso de ciudades vecinas. Ayudamos a una anciana a encontrar a sus nietos que vivían en Australia. Ayudamos a un agricultor a crear un sitio web para vender sus productos. Enseñamos a un grupo de jubilados a utilizar unas tabletas que les habían regalado sus hijos. Jess colaboró en la renovación del centro y poco a poco se fue convirtiendo en mi socia, no solo en el trabajo, sino también en la vida. No teníamos prisa por formalizar nuestra relación, pero sabíamos que queríamos estar juntos. Sofía ya me llamaba casi madrastra y me pedía ayuda con proyectos informáticos para el colegio. Mis padres me llamaron varias veces intentando reconciliarse, pero lo que ellos entendían por reconciliación era que yo tenía que olvidar todo lo que había pasado y volver a ser una hija obediente que no causara problemas. La familia es lo más importante, dijo mi madre en la última llamada. Sí, estuve de acuerdo, pero familia no son aquellos con los que compartes sangre.
Familia son los que comparten contigo amor, respeto y apoyo. Siempre te hemos querido. Os encantaba la idea de una hija obediente que nunca contradice y siempre ayuda. No amabais a la verdadera yo. Eso no es justo, Delia. Tal vez, pero es verdad. Ya no respondía a sus llamadas, no por rabia, sino porque no tenía nada que decirles. Vivíamos en mundos diferentes, guiados por valores diferentes. Brandon desapareció en algún lugar después del juicio. Lo último que supe es que se había mudado a otro estado, quizá para esconderse de sus acreedores. A veces siento un poco de lástima por él, pero no la suficiente como para arrepentirme de mis decisiones. Hoy se cumplen 2 años de la muerte de mi abuela Ruth. Estoy sentada en el porche de su casa, mi casa, y miro el jardín que solíamos plantar juntas. Las rosas están en plena floración, los tomates están rojos al sol, Jess está reparando la valla y Sofía lee un libro a la sombra de un viejo roble. Mi negocio está en auge. Ya tenemos 3 profesores y pensamos abrir una sucursal en la ciudad vecina. No me he hecho millonario, como soñaba Brandon, pero me he convertido en algo que nunca había sido, feliz. A veces, cuando ayudo a otro alumno a enviar su primera carta a sus nietos o enseño a una anciana a hacer videollamadas, pienso en mi abuela. Ella sabía lo que hacía cuando me dejó no solo dinero, sino la oportunidad de llegar a ser yo misma. La semana pasada recibí una llamada de una mujer que no conocía. Se presentó como la sobrina del señor Jenkins, mi primer alumno. El tío William habla de ti todo el tiempo, me dijo. Dice que le cambiaste la vida. Ahora habla con sus nietos por Skype todos los días e incluso ha abierto un blog de jardinería. Eso es genial, dije sonriendo. Dice que eres un profesor de verdad, que no solo enseñas programas informáticos, sino a no tener miedo a las cosas nuevas, a no tener miedo de las cosas nuevas. Quizás sea el mejor cumplido que he recibido nunca, porque yo mismo tuve miedo de todo lo nuevo durante mucho tiempo, un nuevo trabajo, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Tenía miedo de decepcionar a alguien, miedo de no ser lo bastante buena, miedo de no ser capaz de afrontarlo. Pero ahora sé que puedes afrontar cualquier cosa si lo haces por ti, no por otra persona. Jess se acerca y se sienta a mi lado en el porche. ¿En qué estás pensando?, me pregunta. En lo extraña que es la vida, le respondo. Hace 2 años pensé que mi vida se había acabado y resultó que acababa de empezar. ¿Te arrepientes de algo? Pienso en ello. ¿Me arrepiento de los años perdidos con Marcus? ¿Number? ¿Me arrepiento de haber roto con mi familia? ¿Number? Lo único que lamento de verdad es que mi abuela no viviera para ver en lo que me he convertido. Ojalá pudiera ver todo esto, digo, señalando nuestra acogedora velada. Sí que lo ve, dice Sofía sin levantar la vista de su libro. Los adultos siempre piensan que los muertos no los ven, pero ellos sí, y están orgullosos. En boca de un niño de 9 años. Esto suena a la más profunda sabiduría. El sol se pone en el horizonte, pintando el cielo de rosa y oro. Mañana será un nuevo día, nuevos alumnos, nuevos retos, pero no les tengo miedo. He aprendido lo más importante, ser yo misma y proteger lo que me es querido. Y resulta que este es el legado más valioso que una abuela puede dejar a su nieta